En este vídeo os vamos a contar todo lo que sabemos a fecha de hoy sobre los próximos iPhone 16. Con este vídeo no necesitarás ver ninguno más porque hemos recopilado las filtraciones más fiables eliminando toda la paja que también ha ido saliendo durante todo este tiempo. Os contaremos sus nuevas características, fechas de lanzamiento y posibles precios, así que poneos cómodos que empezamos. Habría 4 modelos, como ya es habitual en los últimos años. Estos serían iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max. Como nota curiosa, el iPhone 16 Plus podría ser el último modelo Plus, ya que los rumores sugieren que Apple el próximo año va a cambiar su estrategia y lo sustituirá por un nuevo modelo Air que será más delgado y elegante. De todos modos, si queréis saber más de este, os aconsejo ver este vídeo en el que os hablé de ello. Hablemos ahora de las novedades en diseño que se esperan, que aunque no serán nada del otro mundo, sí que habrá algunas que quiero destacar. En los iPhone 16 y 16 Plus habrá una nueva disposición de las cámaras traseras. Estarán alineadas de forma vertical. Este diseño permitirá que estos modelos puedan grabar vídeo en formato espacial para que puedan reproducirse en el Apple Vision Pro. En cuanto a colores, se espera que estos sean más llamativos que los del año pasado. Según las filtraciones más recientes, estos podrían ser blanco, negro, azul, un verde azulado oscuro y un rosa claro. En los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max veremos un ligero aumento de pantalla con respecto a los modelos actuales gracias a una reducción del tamaño de los biseles. Esto permitirá que el iPhone apenas vea aumentado su tamaño, pero que pasemos de una pantalla de 6,1 a 6,3 pulgadas en el modelo Pro y de 6,7 a 6,9 pulgadas en el modelo Pro Max. Otro cambio en el diseño de estos iPhone y que estará presente en los 4 modelos es un nuevo botón ubicado en el marco derecho justo debajo del botón de encendido y que está pensado para acceder rápidamente a la cámara y poder trabajar con ella como si de una cámara profesional se tratase. Podremos presionarlo ligeramente para enfocar automáticamente al capturar un vídeo o una imagen, pulsarlo con más fuerza para tomar una foto y hasta deslizar el dedo hacia los lados para hacer zoom. En cuanto a colores, los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max estarían disponibles en 4 versiones: titanio negro, titanio blanco, titanio natural y titanio del desierto. Este último sería el nuevo color de este año, sustituyendo al titanio azul de los iPhone 15 Pro. Bueno, pasemos ahora a aspectos más técnicos. El procesador de los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max sería el nuevo chip A18 Pro, el cual incluso rivalizará con los chips M1 y M2. Veremos si Apple consigue optimizar también el consumo de batería, ya que en mi opinión el A17 dio un salto en potencia, pero el consumo fue mayor que el A16, al menos en mi experiencia personal. En cuanto a los iPhone 16 y 16 Plus, estos montarán un chip A18, que es una versión algo recortada del A18 Pro, pero que permitirán a estos dar un salto en rendimiento, pero sobre todo tener compatibilidad con las funciones de inteligencia artificial de Apple Intelligence. Los 4 modelos precisamente contarán con 8 GB de memoria RAM. Y a ver, en este aspecto sí que es verdad, puede parecer poco en comparación con la competencia, sobre todo si lo comparamos con los recién presentados Google Pixel 9 Pro, los cuales montan 16 GB de memoria RAM. Y a ver, nadie duda de que irán como la seda, pero a ver, quién sabe si en el futuro se quedarán cortos para nuevas funciones que Apple quiera implementar con Apple Intelligence. Más que nada porque ya hemos visto lo que ha pasado con los iPhone 15. Es decir, que por ir tan justos con el tema de la memoria RAM, pues prácticamente en un año ya van a dejar de disfrutar de algunas funciones nuevas como sería Apple Intelligence. Hablemos de las cámaras y a ver, los iPhone 16 y 16 Plus contarán con una configuración de doble cámara que incluirá un sensor principal y un gran angular. La configuración será muy similar a la de los iPhone 15, aunque en este caso se esperan mejoras en el software de procesamiento de imágenes para ofrecer mejores resultados en condiciones de poca luz. Las cámaras de los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max contarán con una configuración idéntica a las del año pasado, pero con algunas mejoras. Por ejemplo, se espera que ambos modelos Pro cuenten con un zoom óptico por 5, algo que alegrará a los futuros compradores del modelo de 6,1 pulgadas, dado que esta lente hasta ahora era exclusiva únicamente del modelo Pro Max. También se sabe que al menos el iPhone 16 Pro incluirá un nuevo sensor principal Sony, que sería el modelo IMX903 de 48 megapíxeles con un tamaño de 1 pulgada tipo 1,14, lo que permitirá captar más luz y mejorar el detalle de las imágenes. Habrá que ver si este sensor también lo equipa el iPhone 16 Pro o, se lo queda al menos un año de exclusividad el modelo Pro Max.
El sensor de la cámara ultra gran angular también será de 48 megapíxeles, lo que va a mejorar la calidad y la resolución de las imágenes que capturemos con él, así como el rango dinámico y la capacidad de controlar el ruido. Esto supondrá una gran mejora frente a los 12 megapíxeles de los modelos actuales. Hablemos ahora de las capacidades de batería porque conocemos también cuáles van a ser estas, y hay algunas mejoras respecto a la generación anterior. El iPhone 16 espera que tenga una batería de 3.561 mAh, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el modelo anterior que tenía 3.349 mAh. El iPhone 16 Plus podría contar con una batería de 4.006 mAh, lo que sin embargo es una disminución respecto a los 4.383 del iPhone 15 Plus. En cuanto al iPhone 16 Pro, se rumorea que tendrá una batería de 3.577 mAh, lo que supone un incremento de, ojo, del 9,25% respecto a los 3.274 mAh del iPhone 15 Pro. Y el iPhone 16 Pro Max podría contar con una batería de 4.676 mAh, que supone un aumento del 5,74% en comparación con los 4.422 mAh del iPhone 15 Pro Max. Así que estas mejoras en las capacidades de la batería combinadas con la supuesta eficiencia energética de los nuevos chip A18 deberían traducirse en una mayor duración de batería para todos los modelos. Veremos el 16 Plus, eso sí. Además, también se espera que los modelos Pro soporten carga rápida de 40 vatios por cable y 20 vatios por MagSafe, lo que representa una mejora respecto a las velocidades de carga de los modelos actuales. Continuamos, porque según el analista de Apple Min-Chi Kuo, los iPhone 16 incorporarán también un micrófono mejorado. Este nuevo micrófono contará con una mejor relación señal-ruido, lo que significará que la captación de la voz será más clara y efectiva, mejorando significativamente la interacción con Siri. Además, mencionó que este micrófono también tendrá una mejor resistencia al agua, aunque el enfoque principal parece ser la mejora en la calidad de audio para beneficio de las funciones de inteligencia artificial y Siri. Pero indirectamente también ofrecerán beneficios adicionales como una mejora en la calidad de audio para los vídeos grabados con la aplicación de cámara y por supuesto también una mejora en la calidad de las llamadas de voz. Hablemos ahora de las posibles capacidades de almacenamiento y precios. A ver, los iPhone 16 y 16 Plus tendrán unas capacidades y precios prácticamente idénticos a los iPhone 15, es decir, 128 GB, 256 GB y 512 GB. En esta tabla os estaré poniendo los posibles precios de los modelos en sus tres capacidades para no liaros mucho. En cuanto a los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, partirán de 256 GB ambos y con opciones de 512 y 1 TB. En cuanto a precios, también previsiblemente serán muy parecidos a los del año pasado, a excepción del iPhone 16 Pro, que podría incrementar su precio en unos 100 euros al contar con el doble de capacidad mínima. Recordemos que el iPhone 15 Pro partía desde 128 GB de almacenamiento y no desde 256, como se espera que sea en este iPhone 16 Pro. Y turno para mis conclusiones. ¿Creo que merece la pena renovar el modelo actual por estos nuevos modelos? Pues claramente no. Al menos sobre el papel. Luego falta ver si en el evento nos sorprenden con alguna característica que se han guardado bajo la manga, pero a priori no parece que el salto vaya a ser lo suficientemente grande para justificar el cambio para los que tienen ahora mismo un modelo del iPhone 15. Más que nada porque incluso los que vivamos en Europa, muchos de los principales reclamos que posiblemente nos muestren en el evento, que puedan ser funciones de inteligencia artificial con Apple Intelligence, no los vamos a poder disfrutar hasta como mínimo el año que viene. Ahora bien, si tienes un iPhone 13 o por ahí, pues a lo mejor sí que el salto al iPhone 16 puede ser una buena idea. Pero insisto, antes de sacar una conclusión definitiva, esperemos al evento y ya pues sabremos exactamente si merecen más o menos la pena. Eso sí, también os digo una cosa, si os hacéis VIP de la manzana mordida podréis llevaros uno, porque precisamente nosotros a nuestros suscriptores de lamanzanamordida.com les regalamos todos los meses algún productito Apple, además de poder ofrecer contenido extra con esa suscripción, como el podcast semanal, cursos, acceso a la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y mucho más. Así que os animo a que os apuntéis, porque de momento si os apuntáis podéis optar a ganar una suscripción de un año entero a Apple One, y luego el próximo regalo que haremos precisamente será uno de estos nuevos iPhone. Tenéis toda la información en lamanzanamordida.com. Y por mi parte esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya informado, ya más o menos sabéis lo que se espera de estos nuevos modelos. Dejadme un comentario con vuestras opiniones, dadme un like si os ha gustado, suscribiros y nos vemos mañana con más contenidos aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!